Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Sole González, formo parte de esta cátedra y este video es lo que es la clase de Derecho al Aborto y mi idea va a ser hacer un análisis jurídico de este derecho. Así que bueno, seguramente ya sabrán que en Argentina actualmente el aborto está parcialmente penado. Es decir, está penado, pero hay ciertos motivos con los cuales no está penado. En 1921, cuando se sancionó el Código Penal, se estableció en el artículo 88 que las mujeres que provocan su propio aborto o que consienten en que otra persona se los provoque van a ser penadas de 1 a 4 años de prisión. Y también estableció en el artículo 85 que la persona que justamente provoca en una mujer el aborto también es penada, es decir, el médico o quien sea que realice la intervención. Bueno, hago una pequeña aclaración, el código siempre habla de mujer cuando habla de aborto y demás, pero me parece que también tendríamos que incluir a aquellas personas que capaz no se identifican como mujeres, pero que tienen la posibilidad de gestar. Así que bueno, habiendo hecho esa aclaración, tenemos esto entonces que el código tiene penado el aborto. Ahora también está, sin embargo, el artículo 86, que son las causas por las cuales el aborto no está penado. El artículo 86 entonces lo que dice es: el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible. 1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. Y 2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiotamente, en este caso el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Entonces, bueno, tenemos en el artículo 86 motivos por los cuales el aborto no es punible. O sea, si corre peligro la salud de la mujer, si corre peligro la vida de la mujer o si el embarazo por el cual se está abortando es producto de una violación. Entonces tenemos estas tres causas por las cuales, este es el régimen de causas por las cuales el aborto no es punible. Ahora, ¿por qué entonces es tan importante el fallo FAL del 2012? No sé si lo habrán leído, pero básicamente en el 2012 la Corte realizó justamente este fallo FAL, que lo que pasó era, se los cuento por si no lo leyeron, era una chica de 15 años que había sido violada por su padrastro y lo que solicitaba era el acceso a un aborto. La justicia falló a favor de ella y entonces lo que estableció con este fallo es que justamente el tema de que no sea punible en caso de violación, no importa la capacidad de la persona, porque antes había todo un tema doctrinario y esto como que no estaba establecido, entonces no importa la capacidad de la persona y también lo que estableció el fallo FAL es que se puede acceder en los casos no punibles al aborto sin que haya una autorización judicial y también sin que haya una denuncia policial previa. Así que bueno, estableció esto para los casos de violación y los abortos en estos motivos. También otra cosa que estableció este fallo la Corte lo que hizo con el fallo fue pedir que se establezcan y se creen protocolos justamente para las interrupciones legales de estos embarazos. Así que nada, porque antes no teníamos un protocolo y algunos y bastantes años después en realidad se crearon los diferentes protocolos. Ahora, la realidad es que no todas las provincias acceden a ellos e incluso las provincias que tienen estos protocolos, muchos no tienen como los estándares adecuados para proteger la salud de las mujeres y las personas que pueden gestar. Entonces, la realidad es que si bien se estableció en el 2012, fue un fallo súper importante porque se hizo realmente valer este derecho que no es que lo creó el fallo FAL, porque en realidad es un derecho que ya estaba desde 1921 con el código. Simplemente lo que hizo fue como reactivarlo porque estaba parado ese derecho. La realidad es que siguen habiendo un montón de trabas burocráticas, un montón de trabas institucionales que hacen que las mujeres no puedan acceder como corresponde a los abortos. ¿Y esto qué es lo que hace? Lo que hace es que justamente estas mujeres, que generalmente cuando tienen más trabas es cuando son mujeres pobres o mujeres que no tienen tanto acceso a educación y demás, tengan que terminar abortando en lugares súper inseguros y en la clandestinidad. Bueno, un ejemplo muy burdo de lo que vendría a ser toda esta violencia institucional que sufren las mujeres, pero extremo mal, es el caso de Belén. No sé si todos lo conocen, pero básicamente Belén es una chica de Tucumán que fue
está embarazada, va al hospital porque tiene una hemorragia y el médico lo que hace es la diagnostica con un aborto espontáneo. Pero de todas formas se la acusó de haber abortado en el hospital, en el baño, y la metieron presa. Encima la metieron presa, no solo que el artículo, como había dicho, el artículo pena a las mujeres que se realizan un aborto con 1 o 4 años. Bueno, a ella le dijeron en la sentencia que lo que había cometido era un homicidio agravado por el vínculo y le sentenciaron 8 años de prisión. Belén estuvo 2 años presa hasta que finalmente la Corte Provincial de Tucumán, por todas cuestiones de movilizaciones sociales y demás, la terminaron como dando en libertad. Pero nada, es un extremo muy... Y así como el caso de Belén, hay un montón de mujeres que van y pueden haber sido violadas, niñas y demás, y que no las dejan abortar. En la Argentina tenemos entre 370.000 y 520.000 abortos por año. Esto se sabe por un estudio que pidió el Ministerio de Salud. Ahora, entre el 2014 y el 2017, se sabe que de todo, el total de las muertes maternas, 17% fue a causa de abortos inseguros. Esto quiere decir que 2 de cada 10 mujeres que murieron por causas maternas, murieron por no poder acceder a un aborto como corresponde. Si hacemos el total, tenemos un promedio de 47 mujeres por año que mueren justamente por abortos clandestinos y abortos inseguros. El tema de estas muertes es que son todas evitables. La Organización Mundial de la Salud tiene en su lista de medicamentos esenciales el misoprostol. El misoprostol es un medicamento justamente abortivo. Entonces, la realidad es que los riesgos en un caso de abortos, de aborto no penalizado, en el cual el Estado está presente y el sistema de salud lo avala, no son tantas. De hecho, la mortalidad, esto se prueba en un montón de estudios de un montón de países que tienen el aborto no penalizado, que su índice de mortalidad disminuye un montón. Por ejemplo, en Uruguay, desde que lo legalizaron, bajó del 37% al 8%. O sea, las muertes por abortos realmente es por el tema de la clandestinidad, porque si no el porcentaje de mortalidad que tiene es muy bajo. Y encima también se suma que muchas de las mujeres que acceden a estos abortos y que mueren y demás son niñas y adolescentes. En el 2013 se hizo un estudio en el cual se comprobó que hubieron 49.000 internaciones por aborto, de los cuales 2 de cada 10 mujeres eran menores de 19 años. Como dije antes, todas las muertes por abortos clandestinos, o casi todas las muertes y casi todas las vías que se ponen en peligro, realmente son prevenibles. Y muchos son de niñas y de adolescentes. Desde que volvió la democracia se adquirieron bastantes derechos en cuestiones de igualdad de la mujer. Por ejemplo, tenemos el derecho al divorcio en 1987, tenemos la ley de identidad de género en el 2012, la ley de paridad en el 2017, pero sigue faltando una ley que lo que haga es devolverle o darle a la mujer la autonomía sexual de sus cuerpos. Porque lo que se busca con este proyecto de ley es justamente que sean más tolerantes con las causas por las cuales se puede acceder a un aborto legal. ¿Sí? Entonces después es por un periodo de tiempo y después de este plazo de tiempo sí solamente podrían acceder de forma legal a un aborto por determinadas causas específicas. Bueno, de hecho muchos países a partir de los años 60 empezaron a cambiar todas sus legislaciones para que justamente las leyes y las normas que son en cuanto a los abortos sean más tolerantes con los motivos y las causas por las cuales las mujeres pueden abortar, justamente para darles la autonomía sexual de sus cuerpos. Bueno, ni la Constitución ni los tratados internacionales con jerarquía constitucional son obstáculo para la legalización del aborto, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica? Bueno, en su artículo 4.1 lo que dice es: toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Este término de en general es súper importante y es la clave de todo. Cuando se hizo la convención ya había muchos países que tenían legalizado el aborto o tenían un aborto no punible en mayor o menor medida. Entonces, como pasaba esto, se puso en el texto el término en general, justamente para los países que sí tenían el aborto punible y para los países que no lo tenían. Así que bueno, de hecho, después tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el fallo Artavia Murillo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es la corte que se encarga de interpretar el texto de la Convención. Bueno, en el fallo Artavia Murillo lo que hizo fue justamente decir que
el derecho a la vida no es un derecho absoluto, sino que es un derecho gradual, o sea que se va incrementando según el desarrollo, es decir, le da protección al embrión, no es que no le da protección al embrión, pero lo que estableció es que esa protección del embrión va incrementando según su desarrollo, y también lo que estableció es que eso se tiene que relacionar con el derecho de la persona que lo gesta. Leo textual del fallo que dice: es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. Entonces este fallo es súper importante porque justamente lo que está haciendo es admitir a los países que pueden, o sea, que quieren legalizar el aborto, a hacerlo. Nosotros entonces no tenemos ningún tratado internacional ni tampoco la Constitución que diga que la persona comienza, ¿sí?, desde la concepción. Bueno, otro ejemplo es la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿sí?, que en ningún momento establece el inicio de la persona en la concepción. De hecho, hay muchos países que tienen este tratado ratificado y sin embargo tienen el aborto legal. Lo que pasa es que nosotros, cuando ratificamos el tratado con la ley, que es la ley 23849, lo que hicimos fue establecer que el inicio de la vida para nosotros es desde la concepción, así como también el artículo 19 del Código Civil y Comercial establece el inicio de la persona humana en la concepción. Pero con todo esto que vimos, básicamente, o sea, sabemos con el tema de la jerarquía que tienen las diferentes leyes, las diferentes normas, no es lo mismo lo que es el código que lo que es la Constitución o lo que son los tratados que tienen jerarquía constitucional. Entonces no hay ninguna traba, realmente no hay obstáculos para que el aborto sea legal en Argentina. Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado. Si tienen alguna pregunta no duden en hacerla y bueno, nos vemos. Chao.